Ya, bueno, con todos, buenos días, distinguidos compañeros en general. Es para mí un gran honor compartir con ustedes esto en estos momentos tan agradables. Soy Georgette Vinces Hernández de la carrera de Traducción e Interpretación. Primero voy a empezar con una frase: As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest. Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá descansar verdaderamente. De Nelson Mandela. Y la traducción es: no puede haber tranquilidad ni verdadero progreso mientras otros llegan sufriendo por la desigualdad. Mandela quería transmitir que la lucha por la justicia y la desigualdad es una responsabilidad colectiva, no solo de quienes la padecen, sino de todos los seres humanos. En esta mañana contamos con la participación de reconocidos expositores que analizarán un tema profundamente humano y vigente: la desigualdad social reflejada en el relato El vencedor de César Vallejo. Esta obra nos muestra cómo, incluso desde la infancia, las diferencias sociales marcan las emociones, las relaciones y los destinos de las personas, a través del conflicto entre los personajes Junco sin Cancio. Vallejo revela que la verdadera lucha del ser humano no es solo contra otro individuo, sino contra las injusticias que impone la sociedad. A continuación, la introducción del ensayo argumentativo. El cuento El vencedor de César Vallejo utiliza una simple pelea entre dos menores, Juncos, que es de origen humilde, y Cancio, que es de familia acomodada, para mostrarnos la profunda brecha social de la sociedad peruana. Esta no es solo una riña infantil, sino un conflicto de clases donde los golpes representan la tensión y la violencia que existen entre los diferentes estratos sociales. La diferencia de estatus está presente en todo relato y moldea la vida de los protagonistas, incluso en la forma en que se enfrentan. De hecho, varios análisis coinciden en que la victoria física no resuelve el problema de fondo. Un análisis reciente de García, que fue en el 2024, explica claramente esta idea. Aunque Junco gana la pelea, la historia sugiere que la violencia no es la solución real a los conflictos reales. Más bien, enfatiza la importancia de la empatía, la comprensión mutua para abordar las desigualdades. Esto demuestra que el verdadero drama del cuento no es quién gana el pleito, sino que la lucha misma está causada por la opresión del sistema social. El final del cuento es el punto más importante. Junko gana la pelea, pero en lugar de celebrar, él se aparta y llora. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿puede un triunfo personal, como ganar una pelea, ser suficiente para superar una derrota social que viene de un sistema de desigualdad muy arraigado? ¿Hasta qué punto la desigualdad invalida el sentido de los logros personales? Por lo tanto, en El vencedor de César Vallejo revela cómo la desigualdad social representada en la oposición entre Junco y Cancio, determinada por las experiencias, condiciona la vivencia y emociones desde la niñez. El presente ensayo tiene como propósito analizar cómo la desigualdad social se refleja en los personajes del cuento, El vencedor de César Vallejo, y cómo la situación evidencia la injusticia que existe en la sociedad. A continuación se desarrollará un análisis sobre cómo la desigualdad social se manifiesta en los personajes del cuento El vencedor, mostrando su impacto a la sociedad. A continuación, mi compañera. A continuación presentaré el argumento de autoridad, el cual es: la desigualdad social se refleja en las emociones de los niños. En El vencedor, Vallejo muestra que la desigualdad social, reflejada en la relación entre Juncos y Cancio, afecta profundamente las emociones y comportamiento de los niños, acerca de cómo la violencia y la rivalidad afectan la infancia. Caruarica en el año 2021 nos menciona que luego de la pelea, el cuerpo ensangrentado de Juncos y el cuerpo derribado de Cancio resumen cómo la agresividad desaforada ya se ha apropiado de la sensibilidad infantil. De esta manera, Vallejo muestra que la violencia ya forma parte del mundo de los niños y afecta su manera de sentir.
Además, el estado en que quedan Juncos y Cancio demuestra que la pelea no solo causa daño físico, sino también emocional. Por otro lado, la agresividad mencionada anteriormente refleja cómo pierden su inocencia por la influencia del entorno social. Así, la infancia ya no se ve como algo puro, sino un reflejo de la desigualdad social que existe en este ambiente. En ese sentido, la violencia que experimentan los niños en El Vencedor no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una manifestación temprana de las desigualdades sociales que dominan el entorno del pueblo. A continuación, mi compañero. Ya, para ampliar este argumento, es importante recordar que la violencia entre los niños en El Vencedor no surge de manera espontánea, más bien es el resultado de un entorno donde la desigualdad y la competencia forman parte de la vida cotidiana. Desde pequeños, los personajes aprenden a imponerse sobre el otro. Es una forma de obtener reconocimiento y respeto. Como explica González Vigil, Vallejo nos está demostrando que los niños no viven separados del mundo adulto, sino que lo reproducen. Es decir, observan las jerarquías, las rivalidades y la falta de empatía, y ahora las están haciendo suyas. Por eso, la pelea que presenciamos no representa un simple juego infantil, sino la imitación de un sistema social injusto que ya está instalado en su comunidad. Además, el silencio de quienes rodean el conflicto refuerza esta normalización, ya que nadie interviene, lo que transmite la idea de que la violencia es aceptada o hasta incluso esperada. Bajo estas condiciones, la inocencia se pierde tempranamente y la sensibilidad emocional también se debilita. En síntesis, Vallejo está evidenciando que la desigualdad no solo condiciona las oportunidades materiales, sino también la forma en la que los niños sienten y se relacionan. La violencia se convierte en una respuesta aprendida, y la empatía se ve desplazada por la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. A continuación, mi compañera. A continuación presento el argumento de explicación, el cual permite demostrar que la desigualdad social representa el vencedor. En el cuento de Vallejo observamos cómo la diferencia de clase entre Juancos y Cancio condiciona sus comportamientos sin embargo, esta desigualdad también aparece en diversas obras reconocidas de nuestra tradición literaria, lo que se trata de una realidad. Por ejemplo, en los ríos profundos de José María Arguedas, los niños indígenas enfrentan discriminación y en entornos donde el racismo y las jerarquías sociales, de manera similares, a veces sin nido de Clorinda Mato de Turner. En estos ejemplos confirman que que la, que la desigualdad social ha sido un tema persistente en la literatura peruana, porque continúa siendo un problema real y vigente. Por ello, la historia de Juan Cosicancio no solo releva el conflicto, sino que permite entender cómo la injusticia se normalizan desde la niñez y cómo estas afectan a la generación completa. Gracias. Ya. ¿Quién falta? Yo, profesora. Ya de la Cruz. Entonces, ya. El análisis de Higgins, de que mi compañera iba a hablar, resulta fundamental para comprender el trastorno de la obra, o sea, el mensaje final. La pelea no es un evento aislado, sino el resultado de un condicionamiento social. Vallejo como desmantela la idea de que la agresividad es un impulso innato, que por el contrario representa como una conducta aprendida, o sea, un espejo de lo que el mundo adulto nos quiere dar, que es un mundo injusto e impecable. Entonces, en este contexto, la violencia se revela como un mecanismo de supervivencia,
Vallejo expone esto brutalmente como la sociedad moldea al individuo desde la infancia, normalizando la agresión no solo como una vía para resolver estos conflictos, sino como el único método válido para establecer estas jerarquías, que es demostrando el poder. Entonces, en esencia, esto se llamaría la pérdida de la inocencia. Eh, Siguiendo, voy a mencionar algunas frases dentro de la obra para poder interpretarlas. La primera frase dice lo siguiente: los otros niños parecían impacientes como si estuvieran esperando su entorno. Esto simboliza que la violencia se ha ritualizado, o sea, de que ya no hay un horror ni miedo en los espectadores, sino una impaciencia. Esto demuestra que la agresión se ha convertido en un aprendizaje colectivo y una forma de entretenimiento social y aceptada. La segunda frase que menciona en la obra es el gozo de batir, que en otras palabras sería que cuando Junco se experimenta esta sensación, Vallejo nos muestra la seducción del poder. La violencia deja de ser solo un medio de defensa y se transforma en una herramienta de autoafirmación, donde el niño descubre que causar daño otorga un estatus que la gentileza no ofrece, o sea, un estatus de poder. La tercera Ujú. frase menciona: nadie vino a detenernos, ni siquiera sus madres. Esto significa, eh, y quizás puede darnos a entender un punto muy desolador, ¿no? Que es la ausencia de figuras de autoridad, eh, que a la vez valida esta brutalidad al no detenerlos. El entorno no condena la agresión, sino que la permite tácitamente, enseñando a los niños que quizás no en un mundo real están solos y que deben pelear para sobrevivir. La cuarta frase dice: no sentían ninguna simpatía. El ciclo se cierra con la muerte de la compasión. Esta falta de simpatía marca la transición definitiva de la niñez a la adultez endurecida. El otro deja de ser un semejante para convertirse en un rival directo o un objeto a vencer. Entonces, Vallejo no solo narra una pelea escolar, sino denuncia cómo la sociedad se reproduce a sí misma. Los pasajes que hemos visto anteriormente demuestran que la violencia no solo nace de un instinto animal, por decirlo así, sino de una pedagogía social, eh, que es cruel y enseña que el dominio y la sumisión van mucho más arriba. Entonces, en este proceso educativo, los niños aprenden una lección. La gentileza es sinónimo de debilidad y la fuerza es la única moneda de reconocimiento. Así, el autor condena un sistema que cancela cualquier posibilidad de solidaridad humana, perpetuando sus propias estructuras opresivas en la mente de estos niños. Entonces, para finalizar, o quisiera ver si antes mi compañera ya puede compartir. Eh, Sintetizando todo, el análisis del cuento del vencedor de César Vallejo, podemos afirmar que la desigualdad social es el eje central que moldea a todos los personajes que van desde su niñez. Se ha evidenciado cómo esta disparidad se manifiesta en sus emociones y sus comportamientos, convirtiendo la infancia de estos niños en un reflejo de lo que la estructura del poder y la dominación puede ejercer en ellos. Por lo tanto, la obra afirma que Vallejo utiliza el conflicto entre Juncos y Cancio no solo como una simple riña infantil, sino como una poderosa alegoría de cómo la desigualdad social condiciona las vivencias, anula la empatía y evidencia las profundas injusticias de la sociedad. Prendes, que es un autor, habla sobre la narrativa de Vallejo, en especial sobre este cuento. Él explica que el conflicto entre juncos y cancios no es una simple riña, como bien mencionaba, sino que es la representación de un sistema social que impone la exclusión y la diferencia de clases. Eh, y para complementar, José Miguel Aviedo sostiene que la narrativa de Vallejo asume una función ética y social,
pues utiliza la infancia como un espacio simbólico donde revelan las injusticias estructurales del país. Entonces, para finalizar, debemos cuestionar por qué nuestra sociedad actual sigue permitiendo estas injusticias. Como lectores críticos tenemos el compromiso de fomentar un trato más justo y empático, buscando un cambio para que la infancia deje de ser el escenario donde se repiten las jerarquías y conflictos de los adultos. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, con alguna dificultad, ¿no?